Shabbat Shalom, familia, ¿qué tal? Bendiciones, es un gusto saludarles, estar nuevamente con ustedes aquí en su programa Torah, un estilo de vida en algo nuevo para ti. Queremos pedirles disculpas, la semana pasada no sabemos qué pasó, hubo problemas con el internet, no pudimos subir la enseñanza completa, así es que pedimos disculpas, por eso esta semana estamos haciendo la enseñanza para que todos puedan gozarse y escucharla nuevamente, porque fueron cosas ajenas a nuestro control, no pudimos tener control de lo que estaba sucediendo y lamentablemente por esa razón no pudimos tener la enseñanza, pero les pedimos disculpas y ya estamos ahora sí esta semana completos con el video poniendo la enseñanza, amén. Así es que la semana pasada tratamos de hablar un tema, o más bien hablamos un tema para los poquitos que pudieron escucharlo cuando estaba en vivo, acerca de un versículo muy conocido, versículo de Juan capítulo 8, versículo, ahí estamos, Juan capítulo 8 versículo 31. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 31 y 32 en la versión Dios habla hoy. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hablábamos de la cuestión de cómo el escritor de Juan dice, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. O sea, había un grupo especial que se empezaba a creer en las enseñanzas de Yeshua. ¿Y cuáles eran las enseñanzas? Porque siempre hemos creído que él vino a enseñar algo diferente. Él vino a hacer un contraste en lo que era el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Él vino a ser un revolucionario en contra del sistema que había en ese momento. Y corremos con ese tipo de enseñanzas. Pero tenemos que siempre tener en cuenta y pensar que Yeshua no vino a enseñar ninguna otra cosa que no fuera la palabra que venía del cielo, la voluntad del Padre. Él no vino a enseñar otra cosa que no fuera el maná, la misma revelación, la Torah de vida. Así es que cuando vemos que dice que había unos judíos que habían creído en él, no quiere decir que necesariamente tenían que dejar el judaísmo, pero las prácticas, algunas de las prácticas que estaban haciendo para poder encontrarse con la palabra de verdad. Y por eso vemos que dice Yeshua, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él. Fíjese, número 1 dice creído en él. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, dice esta versión. Fíjese, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Muchas veces hemos escuchado este versículo. Yo enseñé, prediqué una infinidad de veces acerca de este versículo. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Porque ahora conocemos la palabra de Jesús y la palabra de Jesús nos hace libres. Pero cuando realmente le estaba diciendo, van a conocer la Torah y la Torah los va a libertar. Conocerán la Torah y la Torah los hará libre. Porque él no enseñó otra cosa más que la Torah de vida. Vemos 4 cosas aquí. Número 1, que ellos tenían, para nosotros entender todo esto, necesariamente tenemos que creer en él. Número 2, tenemos que permanecer en su palabra. Número 3, tenemos que ser sus discípulos. Y número 4, entonces la verdad va a ser revelada. Conoceremos la verdad y la verdad os será libre. Muchas veces cuando íbamos a las congregaciones, escuchábamos un sermón y decían, escuchaste la verdad, ahora eres libre. Y la persona no cambiaba durante 1 año, 2 años y quizás mucho tiempo más. Y decíamos, ¿qué pasó? No, es que él ya conoció la verdad y él ya tiene que ser libre. No necesariamente, porque hay un orden. Primero creemos en él. ¿Por qué tenemos que creer en él? Porque a través de él tenemos la salvación. Y cuando hablamos de la salvación tenemos que entender
que la salvación de este lado del occidente, de este lado occidental, en la mente, o más bien en tanta doctrina greco-romana, la salvación bíblica no es lo que el Medio Oriente conocía como la salvación, y lo que la Biblia describe como salvación no es lo que tú y yo entendemos, porque muchas veces decimos, bueno, es la salvación de nuestras almas, pero la salvación es un regalo del Rey. Amén. La salvación es un regalo del Rey. La salvación es la entrada por gracia que nos da hacia el reino. Nada más. Por eso yo les digo que tenemos que tener la definición, porque la definición bíblica es la que tienen en Medio Oriente. No, eso es la definición de la cultura, de que ellos iban a ser salvos de la opresión, de que ellos iban a ser salvos del imperio que los estaba oprimiendo. Ellos esperaban un libertador, ellos esperaban quien restaurara el reino a Israel, quien restaurara el reinado. Ese es el tipo de salvación del cual de hecho la Biblia habla, es la salvación. La salvación nunca dice va a salvar tu alma. ¿Por qué? Porque ese ya es un regalo, pero tiene que ir acompañado de las obras. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe y yo te muestro mi fe con mis obras, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿se da cuenta? Los escritores nunca hablaron de una salvación para nuestras almas, de una salvación que nos liberta de los demonios, de una salvación que nos liberta, no, porque nuestras acciones, nuestro cambio de vida, nuestro estilo de vida es el que nos va dando ese modelo hacia caminar en la obediencia. Dos conceptos completamente distintos. Cuando desde nuestra mente occidente hablamos de la salvación, a cuando del Medio Oriente, cuando la salvación lo que significa para Israel. Pero número uno, tenemos que creer en Él. Tenemos que creer, porque aún las escrituras del antiguo pacto decían que Él iba a mandar al Mesías, Él iba a mandar al libertador, Él iba a mandar al que iban a ser de la Virgen. Todas las profecías, si no de nada serviera que Yeshua bajara a la tierra, porque Él tenía que cumplir todas las profecías que el Padre había establecido sobre Él. Y ahora nosotros de este lado, el Israel de la dispersión, tenemos que creer que a través de la muerte, a través de la resurrección de Mashiach, nosotros fuimos acercados al pacto de la dispersión, a ser injertados en Israel, de ser gentiles, un pueblo sin Dios, un pueblo sin pacto, a estar injertados en los pactos de Abraham, como le fue dicho, en ti serán benditas todas las naciones, pero fue a través de Yeshua, y por eso es necesario que tengamos que creer en Él para la salvación. Después tenemos que permanecer en Él, permanecer en su palabra, ser sus discípulos, para conocer la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Nos hará libres de qué? De nosotros mismos, de nuestro cuerpo pecaminoso, de nuestra mente maliciosa, de nosotros. 99% de lo que vivimos aquí en la tierra es consecuencia de nuestra concupiscencia, no del diablo, no de nadie más, es de nosotros mismos. Y de eso es lo que la Torah nos quiere hacer libre, conocerla, para que seamos libres de nosotros mismos, para que vivamos en obediencia y en bendición. Y ya le di casi todo el estudio, pero vamos parte por parte ahora. Eso es lo que vamos a estar hablando en estos próximos minutos. Espero que usted pueda gozarse. Así es que mire, a Juan capítulo 12, versículo 47 dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque yo no he venido al mundo a juzgar, yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, no, viste, Jesús vino a dar salvación, pero aquí viene la continuación: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Jesús no te juzga, Jesús vino a darte salvación, pero la palabra que habló, esa es la que va a traer juicio a nuestras vidas. ¿Cuál palabra? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús no vino a revolucionar nada. Yeshua no vino a cambiar nada. Yeshua vino a recordarle a la gente el pacto en el Sinaí. Yeshua vino a recordar la Torá que había sido dada al pueblo de Israel. Yeshua vino a traer
palabras del Padre nuevamente para una reconciliación. Y dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Para todos aquellos que creemos en la vida eterna, entonces automáticamente tenemos que creer en el mandamiento. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre. O sea, la palabra que Él habló, lo que Él dijo, es lo que va a traer juicio en nuestras vidas. Pero Él vino a darnos salvación. Pero la palabra vino a darnos juicio. Dice, y el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. ¿Qué vino a enseñar Yeshua? La palabra del Padre. ¿Qué vino a decir Yeshua? La palabra, el mandamiento que el Padre le dio. ¿Cuál era la doctrina de Yeshua? La doctrina que había sido escrita en el Sinaí, la doctrina que había sido hablada por los profetas, la doctrina que había sido practicada por Israel. Eso es lo que él vino a enseñar. ¿Cuál es la iglesia del nuevo pacto? Aquella que sigue las instrucciones que le fue dado al pueblo en el Sinaí. Así de simple y sencillo. No hay separación, no hay cambio, no hay diferencia. Si nosotros entramos en el nuevo pacto, es para cumplir lo que estaba establecido en el antiguo pacto, para unirlos a través de la muerte de Yeshua. Y aquí en Juan lo vemos bien claro, dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me ha dicho, eso es lo que yo he hablado. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué es lo que vino a enseñar Yeshua? Deuteronomio capítulo 10 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim? ¿Qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Cuál es el mandamiento que enseñó Yeshua? Que ames a Adonai. Por eso cuando le preguntaron cuál es el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos se cumple toda la ley y los profetas. Pero para cumplir estos dos necesariamente necesitas la ley y los profetas, porque no puedes amar a tu prójimo si te olvidas de los 6 mandamientos que existen en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo que dice, no matarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás, que no mentirás, ya lo dije, no cometerás adulterio. Usted me entiende, los 6. Y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Bueno, hay 4 mandamientos que te van a ayudar a cumplir ese precepto de amarlo con todo tu corazón. ¿Cuáles son? Reconocer que Él es el único Dios verdadero, no hacerse imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar el día de reposo que es Shabbat, que aún hasta el Papa, el video que anda en YouTube que dice, el día de descanso del Señor es Shabbat. ¿Qué más pruebas quiere usted? No, pero es que nosotros nos reunimos porque Yeshua resucitó en domingo. Y ya investigó bien si resucitó en domingo o era al terminarse Shabbat y era en la tarde de Shabbat. Porque el sumo pontífice de la Iglesia Católica dice que el día de descanso del Señor es el día sábado, el día Shabbat. No hay ninguna excusa para decir Jesús cambió el sábado al domingo. Los apóstoles se reunían en domingo. Cuando nosotros leemos la escritura en su contexto, no vemos en ningún momento que ellos empezaron a reunir en domingo. Ellos se reunían en Shabbat. Ellos celebraban las fiestas. Vemos a Pedro, vemos a Pablo, vemos a los apóstoles celebrando en las sinagogas, en Shabbat, celebrando las fiestas. Ellos no cambiaron nada. A través del mandamiento de Yeshua no cambiaron nada. ¿Por qué nosotros ahora en 2019 decimos porque Yeshua cambió? ¿Dónde? ¿Con qué base bíblica? ¿Con qué fundamento escritural decimos que cambió? Eso no quiere decir que no nos podemos reunir el domingo, podemos reunirnos, pero el día sagrado del Señor, el día para guardarlo es el día Shabbat.
Y para eso necesitamos la ley, los profetas, para que nos guíen, nos enseñen. Para eso necesitamos la ley, los profetas, para que nos digan cómo amar a nuestro prójimo. No, yo amo a mi prójimo. Sí, pero Proverbios dice, aquel que lanza una mentira es como si le lanzara una flecha, como si le lanzara una arma. Pero ¿cómo sabemos? Estudiando la palabra. Porque de lo contrario decimos, yo amo a mi prójimo, pero realmente lo amamos. Anyway, ese no es el tema, vamos a seguir. Juan capítulo 15, versículo 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo permanecemos en el amor de Dios? ¿Cómo permanecemos en el amor del Rey? Guardando sus mandamientos. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado. ¿Por qué Yeshua guardó los mandamientos y nosotros ya no tenemos que guardarlos? Si Él dijo, todo lo que yo les he enseñado a hacerlo. ¿No cree que es contradictorio? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Respondió Yeshua y les dijo, Juan capítulo 14, respondió Yeshua y les dijo, el que me ama, oiga lo que significa amar a Dios, el que me ama, mi palabra guardará, eso es permanecer en su palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Yeshua una y otra vez se mantenía diciendo, lo que yo hablo no es mío, sino de mi Padre. Lo que yo digo no proviene de mí, sino de mi Padre. Yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Y aquí dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía. Cuando decimos yo amo a Dios, pero hay ciertos mandamientos que ya no hay que guardar, Jesús dice, esa palabra entonces no es mía. Porque si me amas, entonces tienes que guardar mi palabra. Lucas capítulo 6, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, yo les voy a decir a lo que es semejante. Es semejante a este. Fíjense, es semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, la roca no solamente es la fe, la roca es el fundamento de la Escritura. Dice, cavó, ahondó, escudriñar las Escrituras, buscar en las Escrituras, porque os parece que en ellas está la vida eterna. Cuando nosotros escudriñamos, buscamos, cavamos, ponemos el fundamento, un fundamento sólido, que no es, a mí me enseñaron, yo creía, yo pensaba, sino un fundamento que tiene base en la Escritura. Venimos a hacer veces el fundamento de la roca. Y cuando viene una inundación, cuando viene una circunstancia, cuando viene un problema, cuando viene lo que sea, nuestra casa está fundada y no se va a mover porque está fundada sobre los fundamentos de la Torah, de la Escritura, de los mandamientos. Mas el que oyó y no hizo, el que oyó los mandamientos y no hizo porque pensó que no tenía que hacerlos, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. ¿Ves? Sin fundamento. No solo la fe, sino el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La estructura de tu vida. ¿Cuál es la estructura de tu vida? Los mandamientos de Dios. Sin los mandamientos, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Se da cuenta? El fundamento de la Escritura. Mateo capítulo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy leyendo de la Reina Valera, no se espante. La Reina Valera dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora fíjese, la versión, la Biblia Kadosh israelita, mesiánica, dice: por lo tanto vayan a ser talmidín, discípulos, a gente de todas las naciones. ¿Por qué? Porque en las naciones están los dispersos de Israel, el pueblo que está esparcido. Vayan y hagan discípulos de ellos, dándoles la inmersión en mi nombre, bautizándolos en mi nombre y enseñándoles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. En los escritos originales, el capítulo 28, versículo 19, no tiene, en los escritos originales del griego, no tiene la parte de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente dice bautizándolos, enseñándoles que hagan bautismo en mi nombre. Supongamos que dijeran el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué en todo el libro de los Hechos vemos a los discípulos, vemos a los apóstoles bautizando en el nombre de Jesús, siendo desobedientes a la orden de Yeshua de decir: bautícelos en mi nombre, el Padre, el Hijo y Espíritu Santo? Mas sin embargo Pedro, Juan, Felipe, Pablo bautizan en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó? ¿No entendieron el mensaje? ¿O es que realmente el versículo 19 en su original decía: bautícelos en mi nombre? Y ese versículo fue añadido, fue modificado años más tarde por la Iglesia Católica para traer evidencias, para soportar o para darle validez a la Trinidad del Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que viene de la Babilonia, de Egipto, de Asiria, de los persas. Pero ahí le dejo ese detalle para que usted lo investigue. No me crea, no crea nada de lo que yo lo digo, verifíquelo, vaya, busque el original del original, Mateo 28, versículo 19, y se va a encontrar que hay una omisión del Padre y el Espíritu, y dice: bautícelos en mi nombre. Pero ese no es el caso. Dice, versículo 20, a lo que quiero enfocarme es en el versículo 20, dice: y enséñeles a obedecer. Ahora, cuando dice enséñeles a obedecer todo lo que les he ordenado, ¿cuál era la enseñanza? ¿Cuál era la doctrina de Yeshua? Lo encontramos en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, cuando él dice: oíste que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Oíste que fue dicho, no cometerás, no matarás, mas yo os digo que cualquiera que maltrate a su hermano, cualquiera que le diga una palabra menospreciante a su hermano, ya ha cometido el acto de asesinato, ya es motivo suficiente para llevarlo delante del Sanedrín, delante del juez. Oíste que fue dicho. Y habla de la ira, habla del divorcio, capítulo 5, 6, 7. Encontramos a Yeshua hablar Torah, enseñar Torah. En el capítulo 7, al final del 7, dice que la gente se maravillaba de su doctrina porque enseñaba como alguien que tenía autoridad. Ahora, ¿estaba enseñando otra cosa? No, pero estaba dándole el verdadero valor a la Torah. Él no estaba diciendo dejen de seguir la Torah. Él estaba diciendo sigan la Torah del modo correcto. Porque ustedes se han enfocado tanto en el acto físico de un adulterio, pero yo les digo que el problema está en su corazón, porque no han cambiado. ¿Por qué? Porque siguen adulterando con las mujeres en su corazón. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no pasamos metidos en una congregación creyéndonos santos, pero no podíamos salir a la calle? O hay hombres que aún no pueden salir a la calle porque los ojos se le van para todos lados. ¿Y eso es santidad? Y si decimos la Torah ya no tiene validez, bueno, la enseñanza de Yeshua es cuida tus ojos y cuida tu corazón, que es el principio de la Torah. Yeshua en ningún momento vino a decir la Torah ya no tiene validez. Al contrario, dijo, lo han estado haciendo mal, les voy a enseñar. Y cuando él dijo para cumplirla, estaba diciendo para enseñarles
cómo deben hacerlo. Muchas veces nosotros nos enfocamos en ritos religiosos, pero la maldad sigue estando en nuestro corazón. El problema de nosotros como seres humanos siempre va a ser el corazón. Siempre va a ser el corazón. Culpamos a los demás, mentimos, llamamos con palabras despreciantes y hacemos tantas cosas, nos creemos mejores que cualquier otra persona, porque el problema está en nuestro corazón. Y lo que la Torah nos quiere enseñar es, mira, la Torah es un espejo para que veas tu corazón, para que cambies, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado, y yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. Salmo 119 dice, tu justicia es justa y tu ley la verdad. Tu justicia es justa y tu ley la verdad. Salmo 119, versículo 146. A ti clamaré, sálvame, y guardaré tus testimonios. ¿Cuáles son los testimonios? Tus mandamientos. So, fíjese, a ti clamé, sálvame, y cuando me salves, guardaré tus mandamientos. La salvación es la entrada para después nosotros empezar a guardar los mandamientos y vivir correctamente. El Salmo 51, un salmo donde David dice, vuélveme el gozo de tu salvación, no quites de mí tu espíritu, perdóname, lávame de mi iniquidad, y entonces enseñaré a los transgresores tu palabra. El propósito de ser salvos no es creernos santos, el propósito de acercarnos a la salvación es llevar el mensaje a los demás a través de nuestro testimonio, nuestra palabra, y para eso necesitamos la enseñanza de la Torah. Juan 14, versículo 6, Yeshua les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros encontramos en Proverbios, vamos a ver que el camino es la Torah, la verdad es la Torah, la vida es la Torah. Nadie viene al Padre si no es a través de la Torah. Yeshua es la salvación, pero también la Torah viviente. Si me conocieses también a mi Padre, conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Se da cuenta? Yo soy el camino, la Torah es el camino. Yo soy la verdad, la Torah es la verdad. Yo soy la vida, la Torah es la vida. Nadie viene al Padre, nadie conoce al Padre si no es a través de la Torah. Si me conocieses también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Familia, ¿qué les puedo decir, familia? Hay muchas cosas que podemos aprender a través de la Escritura, porque la Escritura es la única que nos va a dar la verdad. Conoceréis la verdad, pero primero tenemos que conocerle a Él. Después tenemos que permanecer en su palabra. Tenemos que ser sus discípulos. Y como consecuencia vamos a conocer. No podemos conocer la verdad sin dejar a un lado estos tres. No podemos decir conoce la verdad y ser libre, sin antes no le conocemos a Él primeramente. Si no guardamos su palabra, si no somos discípulos. Muchas veces creemos que a través de la revelación de la palabra va a haber una explosión dentro de nosotros, y no es así. ¿Por qué usted cree que el libro de Hebreos en el capítulo 10, versículo 25 dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre? Porque había mucha gente que ya no quería ir a la sinagoga a estudiar. ¿Y qué es lo que te da la revelación? Mucha gente dice, no, yo ya sé, yo ya no necesito eso. Pero lo único que nos va a dar el entendimiento, la dirección, es el estudio de la palabra. Créame, hermano, ninguno de nosotros es un sabelotodo. Ninguno de nosotros aquí en la tierra es la última Coca-Cola en el desierto. Todos necesitamos estar aprendiendo, todos necesitamos estar estudiando de alguien. Porque aquel que no estudia con alguien está más perdido
Aquel que no tiene un maestro, no tiene un orden, porque no se quiere someter a alguien. La Torá es un estilo de vida. Y únicamente cuando empezamos a conocer ese estilo de vida, es que hay una libertad. Es que ya no hay que andarse cuidando de los demonios. Es que ya no hay que andarse cuidando de las malas vibras. Es que ya no hay que andarse cuidando. Es que la carne es débil. Es que la carne... Cuando conocemos la verdad, entendemos el potencial que tenemos dentro de nosotros. Se acaban las excusas, se acaban los pretextos. Y entonces tenemos que entender que somos gente de compromiso y empezamos a caminar como verdaderos y serios creyentes. Y dejamos de jugar a la iglesita, dejamos de jugar a la congregación, dejamos de jugar a los creyentes y ahora somos gente comprometida que va a testificar a otros quién vive dentro de nosotros. Porque si nosotros somos gente de Torá, si nosotros somos gente de Biblia y nuestras acciones siguen hablando mal de nosotros, quiere decir que hay algo mal dentro de nuestro corazón. Y por muy santos, por muy espirituales, por muy sabelotodos que nos creamos, no somos nada. Y necesitamos mirar nuestro corazón y decir: estoy mal, necesito ayuda, necesito la ayuda que viene del cielo, necesito buscar el camino, necesito buscar la verdad, necesito buscar la vida. Shabbat Shalom, familia, bendiciones. Espero que tengan un buen resto de la tarde, feliz, lleno de paz, lleno de shalom, lleno de todo el complemento que el Padre puede darles en su vida. Recuerde, no crea nada de lo que yo le acabo de decir, verifíquelo con la escritura, vuelva a regresar el video, vea cada cita. No estoy sacando las citas de su contexto, les estoy enseñando las citas en el contexto en el que Yeshua las enseñó. No me crea a mí, verifíquelo, y que el Espíritu, que el Ruach le hable a sus corazones y pueda dirigirlos para que ustedes lleguen a la mejor conclusión. Familia, Shabbat Shalom, Shabbat Tov, bendiciones, que la paz de nuestro Rey les bendiga y que les ayude en el comienzo de la nueva semana. Así es que bendiciones, familia, bendiciones. Reciban saludos de mi esposa, mis hijas, reciban saludos de la congregación Asamblea Profética Berea. Bendiciones. Octubre 4, regresamos otra vez al final del día. Queremos que usted sea parte de esta campaña Unidos contra Billow, poniendo, ¿verdad?, ese link que está en pantalla en su página de GoFundMe y pueda donar, hacer una donación para ayudar en esta batalla contra el cáncer. Así que sea parte de esta gran bendición. Que no haya un porqué, obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver. Vamos a hacerlo a tu manera. Quiero seguirte en que no haya un porqué, obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver. Vamos a hacerlo a tu manera. Llévame de tu mano, Dios, que no sea yo hablando, que sea tu voz. Desde hoy sigo tu paso confiando en tu palabra y entregándote completamente todo lo que soy. Que la